Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan de su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Castanedo, responsable de Centro de Desarrollo en AT Sistemas, y Adrián Castro, Education Manager en Open Webinars. Bienvenidos. Hola Pilar, ¿qué tal? Gracias. Hola, muchas gracias, Pilar. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cómo conservar la cultura empresarial con un equipo de más de 300 personas y además trabajando en remoto. Miguel, que cuenta con 12 años de experiencia gestionando personas en estas circunstancias, nos va a contar cómo lo ha conseguido durante tantos años. Háblanos sobre tu trayectoria, sobre tu perfil. Bueno, yo estudié Ingeniería de Telecomunicación en Sevilla, soy de Jerez, de la Frontera, de Cádiz, y bueno, después de estudiar la Ingeniería de Telecomunicación, ya me especialicé en la rama de telemáticas, ya me empezó a picar el gusanillo un poco más relacionado con la informática, y empecé a trabajar en consultoría allí mismo en Sevilla, ¿no? Esta es una empresa que se llama Guadaltel, trabajamos principalmente para la Junta de Andalucía, y hace 12 años pues surgió esa oportunidad de incorporarme a este sistema, que habría un centro de desarrollo en mi tierra, en Cádiz. Yo es algo que no valoraba, sinceramente, que yo ya me había hecho la idea de que mi carrera profesional dentro del mundo de la tecnología pues iba a determinarse de Sevilla o de ahí para arriba, Madrid, o tener que irme al extranjero pues, para trabajar en nuestro sector, con grandes clientes, con entornos tecnológicos interesantes, pues era lo que se planteaba en aquel momento. Pero bueno, surge esta oportunidad y me incorporo a T. Empezamos 2 compañeros más y yo aquí en Cádiz, y bueno, hemos estado trabajando en remoto desde entonces. Llevamos ya 12 años y nuestro centro puede empezar 3 personas. Actualmente somos más de 200 y hemos extendido esa red de centros de desarrollo pues, a diferentes ubicaciones por todo el país. Yo desarrollaba en Java, frameworks como Struts, Hibernate, frameworks open source. Después, a continuación, me especialicé en uno de los productos con los que trabajaba la compañía, que era Oracle ADF. Tenía una rama técnica, ¿no? Siempre estaba orientado a la rama técnica, pero desde que empezamos aquí en este sistema siempre me he dedicado un poco a la coordinación de las personas, siempre me ha llamado la atención esa parte de la gestión, me gusta preocuparme de las personas. Y ya cuando, como hemos comentado, que hemos ido creciendo aquí en el Centro de Desarrollo de Jerez, cuando en el año 2014 así pasamos de 40 a 80 personas en un año, pues bueno, ya me dejé un poco la parte técnica y me dediqué exclusivamente a la gestión de las personas de aquí del centro y a la dirección del centro en sí misma, ¿no? Ahí llevaba lo que es lo que denominamos la parte operativa, la parte de operaciones de la compañía, que principalmente mi labor era ya orientada a ver qué persona por su perfil encajaba mejor en cada proyecto. AT Sistema, bueno, no lo he comentado, una empresa que se dedica a la consultoría, a los servicios de IT y desarrollo de software. Somos una empresa de servicios, entonces tocamos diferentes entornos tecnológicos y mi función era pues ver qué persona era la adecuada en cada momento para estar asignado a un proyecto determinado o por dónde orientar su especialización tecnológica, ¿eh? Eso fue así hasta el año 2017, donde también dejé esa parte operativa y ya me dediqué un poco simplemente a hacer crecer estos centros de desarrollo, ampliar nuestra red de desarrollo remoto a las diferentes ubicaciones que tenemos actualmente y a acompañar a esas personas que forman parte del centro de desarrollo en su carrera profesional. Y en ello estamos. Genial. Yo creo que mantener la cultura de una empresa en un ambiente presencial, y cuando todavía erais pocas personas, porque dices que empezasteis siendo 3, Sí. Es algo bastante fácil, pero sin embargo, ¿cómo lo habéis hecho para adaptaros a este cambio de pasar de ser 3 a ser 300?
200, perdón, y bueno, y gestionar a tantas personas en diferentes localizaciones, porque dices que trabajáis en remoto. Sí. ¿En qué momento se hizo ese cambio al remoto? ¿En qué momento, cómo habéis conseguido mantener la cultura empresarial? Sí, mira, te cuento. Nosotros desde el principio aquí en Cádiz hemos estado trabajando para clientes que están fuera de nuestra provincia. Principalmente, AT Sistema tiene su sede principal en Madrid, Barcelona, Coruña, Palma de Mallorca, y la mayoría de los clientes con los que trabajamos están en esa zona. Entonces, nosotros llevamos trabajando en Cádiz en remoto pues desde que empezamos. Por aquella época, estoy hablando del año 2008, lo habitual era que las grandes empresas de consultoría tuvieran lo que se denominaban software factories. No sé si os suena ese concepto de desarrollo remoto, que era más orientado a externalizar paquetes de trabajo y tener una metodología un poco más cerrada a la hora de trabajar en remoto, ¿no? Era un poco lo que podíamos denominar una caja negra, ¿no? Se enviaba trabajo a un centro de desarrollo, una software factory, y tenía su procedimiento propio y se devolvía el paquete de trabajo realizado con unas normas de calidad, etcétera, ¿no? Nosotros desde el principio no utilizamos ese concepto. Nuestro concepto de trabajar en remoto era, pues, simplemente éramos personas que estábamos integradas en equipos de desarrollo de Madrid, de Barcelona, en equipos directamente de clientes, con equipos mixtos con personas de AT Sistemas que estaban en otras sedes de la compañía, con equipos de desarrollo propios del cliente que estaban en instalaciones del cliente. Y bueno, la única diferencia es que nosotros, en lugar de estar sentados en una oficina de cliente o estar sentados en una oficina de AT de Madrid, pues estábamos a 500 kilómetros. Eso desde una oficina, como era Cádiz, pues era fácil de mantener un poco lo que es la cultura empresarial y los valores que como compañía de servicio queríamos tener en nuestros compañeros, pues se irradiaba solo porque estábamos todos en la misma oficina, ¿no? Sin embargo, llega un punto en el año, sí, yo te estoy hablando de 2017, en los que pensamos, oye, somos cerca de 100 personas en Jerez. Habitualmente estamos trabajando en remoto para nuestros clientes. El teletrabajo en nuestra oficina es algo que hacemos habitualmente porque si ya trabajamos con equipos que están a 500 kilómetros, da igual que estés en la oficina o estés en tu casa, ¿no? Oye, porque en lugar de ser un centro de desarrollo únicamente ubicado en una ubicación en concreto, porque no hacemos una red de la que podamos incorporar a personas que estén trabajando desde cualquier punto del país, ¿no? Eso hicimos, pero claro, se nos plantea un reto importante, que es decir, eso que en una oficina es sencillo, que es que los valores de la compañía se irradien entre todos los compañeros. ¿Cómo lo hace llegar a un tío que está sentado en su casa en Oviedo? Por poneros un ejemplo. Eso sí me seguís el tema. Sí. Pues, claro, cuando abrimos esta red de desarrollo remoto, se nos planteaba esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Yo creo que la clave para que la gente tenga un sentimiento de pertenencia a una compañía como es la nuestra, que es una compañía de servicios, bueno, generar una confianza mutua entre ambas partes para que esa persona vea que pertenece a un proyecto de empresa más que a una necesidad concreta de la misma, ¿no? Me explico. Nosotros como empresa de servicios, yo qué sé, os pongo un caso concreto. Necesitamos a un desarrollador Java, especialista en Spring Boot y que trabaje con microservicios. Vale, esa persona puede estar en cualquier ubicación del país. Podemos contratarla, como decía, en Burgos. Bien, esa persona entra en su proyecto, tiene su responsable, pero ¿qué le aporta AT Sistemas adicional a esa persona que no le pudiera aportar otra empresa de consultoría que también le diese un proyecto con las mismas tecnologías y con el mismo cliente? ¿Sabes? Ese era un poco el reto, ¿me explico?
A mí me parece... Uy, perdón, no sé si Dime, te... Adrián, sí. Nada, yo con respecto a un par de cosas que has comentado que me Sí. parecen realmente interesantes, Mm. la primera de ellas es el tema de la confianza mutua, ¿no? Eso que habías dicho de, digamos, dentro de los valores de la propia empresa, teniendo en cuenta que además, al ser en remoto, digamos que eso como que habría que doblarlo, ¿no? Como que reforzarlo, por así decirlo, para también que ese trabajador que está en remoto, dependiendo siempre, por así decirlo, entre comillas, de una tareas o las responsabilidades que se le encomiende, sí es verdad que también tiene que sentir que tiene una cierta autonomía, por así decirlo, ¿no? Es decir, yo estoy trabajando en remoto para esta empresa que confía en mí, confía en las capacidades que yo tengo y en que yo voy a ser capaz de autogestionarme sin tener que tener la mirada de ellos constantemente por encima, ¿no? Que es un poco hacia también lo que estaba diciendo con el tema de la confianza y demás. Exactamente, creo que eso es clave, ¿sabes? ¿Y cómo conseguíamos transmitir eso? Pues bueno, yo con cada persona que se incorporaba en remoto, esta conversación que estoy teniendo con vosotros la tenía con él. Me gustaba o me gusta, porque lo seguimos haciendo, que la persona fuese consciente de la progresión de los centros de desarrollo en la compañía durante todos estos años, por qué su contratación y cuáles eran las expectativas de futuro que teníamos para él, más allá de que fuese una necesidad concreta de una incorporación de un perfil técnico específico para un proyecto concreto. O sea, el objetivo era que esa persona sea consciente de que te incorporas al proyecto AT Sistemas y que es un proyecto que si tú quieres puede ser estable para mucho tiempo, independientemente del proyecto en el que participes en un momento determinado. ¿Y creéis que en general las empresas van a tener capacidad de aquí a un futuro más o menos cercano de transmitir estos valores de los que estáis hablando? ¿O pensáis que todavía es una realidad para la que queda demasiado tiempo? ¿Tú cómo lo ves, Adrián? Venga, te dejo a ti primero que contesta esta. Yo, sinceramente, creo que hay como varias ramas, ¿no? Varios aspectos a tener en cuenta, porque si bien hay muchas empresas que desde hace bastante tiempo están, digamos, contratando servicios de outsourcing y con eso externalizando su trabajo, cosa que ya hace que sea un trabajo en remoto, para mí tiene como muchos matices diferentes, ¿no? El teletrabajo, el outsourcing, el oficinas en remoto dentro del mismo proyecto, digamos que son como cosas distintas, ¿no? Porque pueden ser equipos de desarrollo, pueden ser equipos de helpdesk y todo ese tipo de historias. Es decir, no por el hecho de que sea IT, por así decirlo, es más propenso a, obviamente, teniendo en cuenta que lo que nos permite la tecnología y todo lo digital siempre va a ser más fácil, ¿no? Y el camino está mucho más allanado. No es lo mismo trabajar en remoto diciendo una perogrullada en el campo que trabajar en remoto delante de un ordenador, obviamente. Entonces, sí es verdad que yo, también por mi propia experiencia como desarrollador, me he encontrado con que muchos trabajos no podían hacerse en remoto por protocolos de seguridad, incluso por certificaciones propias de manejo de temas de facturaciones y este tipo de cosas que no podían salir de los espacios físicos de la propia empresa. Entonces, claro, ahí está claro que se ha avanzado mucho y hay muchos protocolos, por así decirlo, y muchos procesos que sí se pueden llevar desde el teletrabajo o de tener oficinas en diferentes países también para ir beneficiándose por ejemplo, en el caso de las ayudas y de los soportes para dar 24/7 diferentes idiomas y todo ese tipo de historias que se pueden pasar los protocolos de una oficina a otro y demás, pero sí creo que todavía queda como mucho terreno que trabajar porque además, y hablando además un poco con el tema de la cultura de la propia empresa, en el momento que el proyecto empieza, digamos, a disgregarse de esta manera y al final cada rama tiene una cabeza visible en cada sitio, ¿no? De los que está, se empiezan a crear como ese pequeñas divisiones. Yo creo que sí se está trabajando en la línea, sí se están haciendo cosas y hay ejemplos muy, muy, muy potentes de equipos que están todos en remoto, por hablar de la industria a la que yo me he dedicado siempre, que es la industria del desarrollo de videojuegos. Hay muchos ejemplos de grandes empresas, ya no me refiero a empresas, digamos,
monstruosas dentro del sector como sería Riot o como sería Rockstar o Epic o algo así, que obviamente tiene grupos de trabajo por todo el mundo, si no me refiero a incluso estudios independientes en los cuales los desarrolladores son de diferentes países y pueden compartir gracias a un montón de herramientas todo el trabajo y todo lo que van haciendo. Es verdad que sí se está haciendo mucho en ese trabajo, pero creo que también falta mucho por hacer en cuanto a, bueno, y cada vez lo vemos más con el tema de la seguridad informática y demás, creo que falta mucho por hacer para crear un entorno realmente seguro y que se pueda, tanto que esto está de moda ahora con el tema de las soft skills y demás, que se pueda también extrapolar lo que es todo este tipo de virtudes que sí te da el trabajar en físico, por así decirlo, ¿no? Nadie se nos escapa, y más nosotros como andaluces, que el trato del día a día con los compañeros hace también mucho de cara a en la línea en la que se trabaja, a la cohesión del propio proyecto, la unidad del propio equipo. Entonces, claro, es verdad que estamos en esa senda, y que se alcanzará tarde o temprano, digamos, esa conexión, no sé si al 100%, pero sí a un porcentaje muy alto de lo que es trabajar en físico a trabajar en remoto, teletrabajo y demás. Pero bueno, yo creo que estamos dando los pasos adecuados. No sé tú cómo lo ves. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que vamos en una línea muy positiva y creo que ese motivado que va a llegar, o sea, que está llegando, que es una realidad y se va a consolidar por la necesidad de búsqueda de perfiles de desarrollo y perfiles informáticos por todo el mundo. Creo que estamos en un momento en el que las grandes capitales, Madrid, Barcelona, hay una necesidad de desarrolladores y de informáticos brutal y que tienen también una rotación bastante elevada y supone un problema para el desarrollo de los proyectos, y que estamos en un punto en el que las compañías estamos buscando el talento allá donde esté, ¿sabes? Un poco la idea es llevar la oficina a tu casa, más que tenga que ser tú la persona que se desplace a un lugar en concreto. Para eso, evidentemente, claro, no se nos puede ir la cabeza, no nos podemos volver locos y tenemos que ser conscientes de las necesidades de comunicación extra que se generan cuando una persona no está en el mismo contexto físico que el resto del equipo. Son cosas que cuando estás en una oficina al lado del compañero parecen como naturales, pero una persona que está a 1000 kilómetros no tiene a lo mejor el contexto que tiene la persona que está en la propia oficina del cliente. Entonces sí que es cierto que necesita un extra de comunicación y puesta en contexto a la persona que está en remoto. Sí, yo por una parte estoy de acuerdo en una cosa que has dicho que me parece muy importante, y es que, por ejemplo, aquí en España se concentra la búsqueda de talento en Madrid y Barcelona, que es donde suelen concentrarse estas empresas. Entonces, gracias al remoto es una forma también de captar talento que a lo mejor habría pasado desapercibido si te dedicas a buscar solamente en la ciudad en la que tienes tu empresa. Y bueno, y sobre todo también lo que hablabas de que no es lo mismo un trabajador en la oficina que se puede comunicar continuamente con vosotros que a distancia. Entonces me gustaría saber qué tecnologías utilizáis para mantener el contacto, como reuniones, organización de tareas, etcétera. Y bueno, y Adrián, tú también qué opinas como profesional y no solo... Me gustaría conocer vuestras dos perspectivas desde el punto de vista de alguien que gestiona a los profesionales y desde el punto de vista de un profesional. Vale, si te parece, empiezo. Y aparte voy a hacer mención de una de las cosillas que tú has dicho con el tema de la comunicación y demás, y poner un ejemplo. Eh, mm, yo he pasado por varias empresas desde el desarrollo de videojuegos. Una de ellas teníamos una oficina en Madrid, y el trato que había allí, muchísimos de los trabajadores que estábamos allí, éramos de aquí, de Sevilla, de Cádiz había varios, de Huelva había un par de compañeros, y era gracioso ver cómo, bueno, como al final lo que tú comentas, ¿no? Que tienes que irte allí, este tipo de cosas, y cambiar el lugar de trabajo por la oficina. Es cierto, y por hacer marcar una diferencia o por poner de manifiesto esto de las comunicaciones, nosotros allí, aparte de por la simpatía y empatía que ya se había creado por aquello de ser casi todos del sur, iba mucho más rodado el tema de la comunicación.
Y voy a poner un ejemplo diametralmente opuesto, y era que cuando estuve cuando trabajé para Riot Games, yo trabajaba directamente con Latinoamérica, ¿vale? Entonces, nosotros teníamos un equipo de trabajo en Europa y otro equipo de trabajo dentro de lo que era el departamento de Player Behavior en Latinoamérica. Se notaba mucho que había una división de equipos cuando éramos un solo departamento conjunto. Es decir, por mucho que quisiéramos y por mucho que hicimos, además, al final, en todo esto, porque intentábamos hacer muchas dinámicas, tener una sobreinformación continua para que en ningún momento ninguno de los trabajadores ni compañeros que había a un lado y a otro del océano estuviesen realmente perdidos, sino que siempre se sintiesen integrados. Siempre hay una parte importante de pérdida de, como esto del teléfono roto, ¿no? Siempre hay una parte importante de pérdida de, ya no solamente de la información, sino del propio contexto en el que se está trabajando. Al final era lógico que se creasen dos equipos independientes que trabajasen bajo una coordinación porque era un poco más coherente a lo que estábamos haciendo. Y entonces, claro, quieras o no, porque por mucho que lo intentes siempre va a haber ese tipo de cosas, se creaba esa división de un equipo es el europeo, no tiene nada que ver con el otro equipo de Latinoamérica, aunque éramos todos lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, cuando se está físicamente en los mismos sitios, sí se pueden trabajar mejor y al final digamos que hace mucha más piña. Y hablando ahora ya sí de la pregunta que habías hecho, nosotros en este caso concreto, obviamente utilizamos mucho estos temas de metodologías ágiles que están ahora de moda con el tema de weekly y de reuniones diarias casi con todos los jefes de departamento para poder ir llevando al día y que así además cada uno después transmitiese la información al resto de trabajadores. Usábamos cosas, obviamente, como toda la suite de Google que te permite estar escribiendo un documento y que puedan estar interviniendo diferentes personas al mismo tiempo. Es bastante bueno. Y ya después videollamadas, Trello y cosas de estas básicas que yo creo que lo que te van haciendo al final es crear, porque digamos, eso serían como las herramientas, pero si no tienes unos buenos hábitos y una buena rutina detrás de, digamos, un buen equipo formado en este tipo de comunicaciones y este tipo de actuaciones para mantener un orden entre equipos que están en diferentes sitios físicamente, yo creo que no sirve de nada las herramientas. Es decir, el primer paso sería crear este hábito, crear esta rutina, entrenar a tu propio equipo en que tiene que verse inmerso en esta cultura y una vez hecho, empezar a crearla o empezar a dar sentido a las herramientas que existen, que son muchísimas y que la verdad que nos facilitan la vida a la gente que estamos y que tenemos que trabajar cada vez en más proyectos por ahí. Ujú. Yo, un punto muy interesante que me parece que ha comentado Adrián, en tu caso, en el caso que has comentado, has metido un extra dentro de la dificultad del trabajo en remoto, que es que al trabajar con Latinoamérica, además, teníais el hándicap de que teníais horarios distintos y que quieras que no, también es un elemento a superar cuando se trabaja con equipos distribuidos, ¿no? En la línea de lo que comentaba Adrián, nosotros, ¿qué hacemos para generar ese hábito inicial que después vaya soportado sobre herramientas, como comentaba Adrián? Bueno, yo creo que siempre es importante que, volviendo al valor de la confianza, que al menos al inicio de los proyectos o al inicio de la incorporación de la compañía, sí que la persona que está en remoto vaya físicamente o bien a alguna de las sedes o bien al equipo de cliente donde esté físicamente para conocer al resto del equipo, integrarse, como decía, si son todos del sur, pues integrarse culturalmente, ver los hábitos, coger el contexto y ya a continuación después pues puedes seguir tu desarrollo en remoto. Quiera que no, el contacto en un espacio físico, aunque sea al principio del proyecto, ayuda de forma relevante de que después la comunicación sea más fluida y la confianza entre esos miembros de equipo remoto ayude a que se logren ver como un solo equipo en lugar de dos equipos por las ubicaciones distintas, ¿no? En cuanto a herramientas que ya ha comentado alguna Adrián, nosotros tenemos un sistema de comunicación por chat que es open source, que se llama Rocket Chat,
es el que utilizamos de forma corporativa. Ahí están todos los usuarios de la compañía y te puedes comunicar con cada uno de ellos, y hay grupos o canales por cada uno de los proyectos que tenemos en la compañía. También tenemos sistemas de videoconferencia en cada una de las sedes a los que te puedes conectar a través de enlaces web o por remoto, y así hacer reuniones más formales, digamos, lo que serían las weekly. Nosotros trabajamos con metodología Agile pues desde los inicios que os decía hace 12 años, que ahora está más de moda en nuestro sector, pero nosotros es algo que empezamos a utilizar y que vimos necesario desde el primer minuto que empezamos a trabajar en remoto en el año 2008, ¿no? También creo que es muy importante que hablemos de entornos colaborativos, o sea, de qué herramientas utilizamos para gestionar la documentación y las tareas dentro de los equipos de trabajo. Nosotros como partner de Atlassian lo que proponemos es el uso de Jira para la gestión de tareas, que además te hace unos dashboards muy interesantes si utilizas metodología Agile. Si tu proyecto lo gestiona con metodología Scrum o Kanban, hay unos paneles ya predefinidos que te ayudan a gestionar las tareas del proyecto. Y utilizamos Confluence también en los proyectos, que no sé, ¿lo conocéis? ¿Lo conocíais, Adrián? Sí, nosotros lo usábamos también en Riot, Confluence. Sí. Confluence al final no es más que como una wiki de esta casa que es Atlassian, y lo utilizamos tanto para los proyectos como para generar esa cultura que os comentaba al principio, de que la gente se sienta parte de una organización. Os pongo casos muy graciosos, un poco anecdóticos. Lo mismo utilizamos el Confluence para poner la documentación de un proyecto, que tenemos un espacio de los centros de desarrollo donde hacemos una porra para el mundial y participan las personas que están en toda parte de España, ¿sabes? O sea, que también crear ese tipo de entornos colaborativos donde gente con intereses comunes pueda compartir información del tipo que sea. Ya decía, pues lo mismo hacer una porra para el mundial que crear un grupo que va a salir a hacer senderismo el sábado. Hace que la gente, pues, bueno, vea que es parte de algo más que su día a día del proyecto. Claro, yo creo que todas estas herramientas, además de ser útiles, y que además yo creo que a todos los que nos estén escuchando les puede estar interesando mucho si alguna empresa se está planteando implantar el trabajo en remoto, aparte de ser útiles para la comunicación, creo que también son esenciales para eso, para ese sentimiento de pertenencia. De hecho, muchas de las que han mencionado se usan también aquí en Open Webinars, incluso sin ser en remoto, y creo que sí que ayudan bastante a la cohesión. Y bueno, y antes de terminar, como a todos los invitados, nos gustaría pedirte la recomendación de algún perfil interesante para próximos episodios del podcast. Pues mira, yo había pensado, no sé si conocéis a Israel Alcázar, es cofundador de una empresa que se llama Thinking With You. Es una empresa dedicada a acompañar y asesorar la transformación cultural de las empresas. Él es Agile Coach y es antiguo compañero mío de AT Sistemas. Así que creo que es una persona muy, muy relevante, que os puede dar una visión de la transformación cultural de organizaciones que puede ser interesante para este canal. Sí, seguro que encaja con la temática, porque, bueno, además no hemos tenido todavía por aquí ningún Agile Coach, así que creo que puede ser bastante interesante. Seguro que está muy interesado en atenderos. Pues muchísimas gracias por la participación. Creo que ha resultado muy interesante esta visión de una empresa grande que ha conseguido mantener sus valores a pesar de trabajar en remoto. Y muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Miguel. Nada, a ti, Pilar. Y a ti, Adrián. Nada, a ti, Pilar. Y recordaros a los que nos escucháis que son bienvenidos los comentarios y las valoraciones en cualquiera de las plataformas. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales y en vuestras plataformas favoritas. Muchísimas gracias.